retomamos el tema. Es decir, quedamos enganchados con un tema y voy a comenzar con la diputada Ana Olivera. Desde las organizaciones vinculadas a organizaciones feministas, sería un lindo debate más adelante, capaz que lo damos, porque está esa discusión ahora que desde esas organizaciones al que no es del Frente Amplio no se le, a la que no es del Frente Amplio no se le considera feminista, pero ese es otro tema. Eso no es así, ¿eh? Bueno, por eso le digo que es un lindo debate. Por eso le digo que es un lindo debate. A tal extremo que la vicepresidenta dijo que el martes que viene no va porque se partidizó. Que se partidizó la marcha, dice, y el movimiento feminista. Piden mano dura con los violadores, ¿no? Y con los delitos sexuales, de violencia de género, de violencia doméstica. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio y de los que van a votar sí cuando, por ejemplo, hay un artículo que pide aumentar la pena a los violadores, por ejemplo, y cuál es la posición de ustedes con respecto a ese artículo? Es que en realidad los artículos que están vinculados con la violación, con el abuso, con tentativa de abuso, todos esos artículos nosotros los votamos, no están impugnados los artículos que se refieren a los... Están impugnados, y tiene que ver con la pregunta que le voy a hacer a Luz, en el contexto de una ley eminentemente represiva, los violadores caen en todas las políticas represivas, que no por la vía de aumentar penas, pero sí por la vía de evitar salidas, de impedirles salir si estudian o trabajan. O sea, van a estar más tiempo adentro. Esta ley tiene a los violadores más tiempo adentro que el régimen anterior. La pregunta es, ¿por qué las organizaciones feministas que reclaman esto, que reclaman más mano dura, ahora cuando tienen la posibilidad de tener más tiempo adentro de los violadores, encuentran un plebiscito, un referéndum, perdón, que le va a dar más facilidad a los violadores? No, les va a dar más facilidades, vuelvo a insistir. Es decir, hay artículos, y justamente eso es una de las cosas. El otro día lo encontré porque lo dicen, permítame, está en un material difundido de la campaña por el no, que justamente hace mención a este tema, y este tema no es así. Dice, si se derogara la LUC, volverían a beneficiarse con libertad anticipada quienes cometieron los delitos de violación, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, secuestro, homicidio agravado, rapiña con privación de libertad y extorsión, entre otros. Artículo 35. Eso es mentira. El artículo 34 no está impugnado, y el artículo 35, que es el que tiene que ver con el tema de las salidas transitorias, lo que hace es incorporar otras. O sea, lo que se está impugnando en el artículo 35 es que se impida las salidas transitorias, o sea, la que implica el ir a trabajar, ¿no? Rapiña con privación de libertad y extorsión. Esto es un agregado. No es decir, todo lo anterior ya estaba en el artículo 35. Y el artículo 35 agrega estos tres elementos. Por eso es que estamos impugnando. Entonces, si cae el artículo 35, lo que hace es impedir, o sea, permitir que tengan las posibilidades del trabajo, del estudio. Es un absurdo, diputada, porque la rapiña simple está incluida y es menos grave que esta. Sí. ¿Cuál es? Y se le impide hoy a un rapiñero simple. A un rapiñero simple le dice a usted... Pero es lo que estamos impugnando, exactamente lo que le estoy diciendo. O sea, en el artículo 35 se agregaron 3 delitos. Es decir, para la salida transitoria se impide que, además de los que ya estaban impedidos de antes, o sea, la violación estaba impedida, el abuso sexual, todos esos. Además de eso, se agregó, y eso es lo que se está impugnando, la rapiña con privación de libertad y la extorsión. Esos son nuevos delitos que el artículo 35, corríjame, doctor Luz, incorporó. Entonces, no estamos impugnando los que hacen relación a la violación porque ya estaba. O sea que si cae el agregado del artículo 35, se mantiene lo que estaban antes. El artículo es completo, el artículo va a caer todo. Claro. El artículo va a caer todo. No, va a caer? No. O sea, sí. Entonces usted es catedrático. Yo entiendo que va a caer todo el artículo. No, va a caer el agregado, porque el artículo 35 dice se agrega. Discúlpeme. Cuando dice se agrega, cae lo que se agrega. No. Bueno, eso es un tema. No, es un tema que están discutiendo. Vamos con sus 2 minutos. ¿Yo? Para responder a la... No, ese es un tema que tiene que ver con el efecto del referéndum.
que es un tema clave que nadie hable. O sea, ¿cuál es el efecto del referéndum? Si ¿Deroga cae. o anula? Ajá. ¿No? Si anula, que no anula, ya le digo, porque no existe en el Uruguay el Instituto de la Anulación de las Leyes, no existe. Se vuelve al texto anterior porque este texto como que nunca hubiera existido. Si anula. Pero en el Uruguay no existe la anulación de las leyes, existe la derogación. ¿Y entonces? Por lo tanto, deroga. Entonces lo que va a pasar acá es que si triunfa esto, se deroga lo que se agregó, que es que se le quiere dar el beneficio de libertad anticipada, Ahí está, a la libertad rapiña, anticipada. convención de libertad, a la extorsión, al copamiento, a todo eso se pueden salir. Y si el resto también se deroga, porque el recurso de referéndum para mantener el texto anterior, que es lo que se sostiene acá, tendría que haber dicho: interpongo el recurso de referéndum contra determinados artículos de la norma. Para anular. No, interpongo el recurso de referéndum y el texto de la presentación, cuando dice yo firmo interponiendo el recurso de referéndum, recobrando el texto anterior a la modificación. O sea, ahí sí se derogaba lo agregado. Porque la Pero diputada usted- dice que se deroga, usted dice que se deroga el Usted agregado, cuando él dice que Es se un deroga agrego. todo. El artículo 30 Yo es lo una tengo claro. discusión que tienen los juristas. Usted cuando Quiero deroga, decir que deroga. nosotros lo hemos... Sí, pero la va a tener todo el mundo después si todo- cae esto. No, después Usted que... cree que cae el agregado y él dice que cae todo. Claro. Pero esta es una discusión que es más de fondo, Nogueira. Yo creía que claro. caía, te confieso. La discusión... Yo creía que caía todo, ¿eh? La Para discusión... mí cae todo también. Yo Bueno, creí eso. el diputado Luz y el diputado Pepasqué son los que han sostenido en la Cámara que cae todo. Hay otros abogados que sostienen, inclusive los que estuvieron asesorando, que no tienen nada que ver ni con la Comisión Pro Referéndum, ni con el Frente Amplio, sostienen que al derogarse los 135 artículos, lo que va a suceder es que se debe volver a lo anterior. Le vamos a retomar el En tiempo todo a caso, Luz. si no se toma lo anterior, habrá que encontrar una salida. Pero lo que digo esto porque como es un debate Usted que habla no del está espíritu. saldado... Usted lo que dice es el espíritu que tiene Exacto. la impugnación, digamos. Exacto, exactamente. Diputado Entonces, Luz. la impugnación quiere impugnar Esos. exacto. En la teoría general del derecho, que ya sé que la diputada la teoría de formación, no quiero abusar de esa situación, al contrario, con mucho respeto lo digo. En la teoría general del derecho, cuando la pregunta es la siguiente: si la ley A deroga la ley B y luego la ley A es derogada por la ley C, ¿la ley primera resucita? Según usted, no. Para usar un ejemplo violando la laicidad, como se dice, ¿no? Para un término no jurídico. Resucita, una ley deroga, la ley 1 deroga la ley 2, luego la ley 3 deroga la ley 1, porque la ley 3 derogó la 1, ¿recobra vigencia la 2? No. Recobraría vigencia si en el instituto del referéndum, porque tenemos 3 antecedentes que no se planteó esto. Exacto. Recobraría vigencia si al interponer el recurso se hubiera dicho: interpongo el recurso de referéndum contra el artículo 35, contra el artículo 35 de la LUC, póngale que sea la SED, recobrando vigencia el texto anterior. Entonces el cuerpo electoral deroga y le da efecto nuevamente de vigencia al artículo derogado. Pero la derogación es, dése cuenta, por ejemplo, la ley, discúlpeme 30 segundos y después me lo resta al final. La ley de inclusión financiera. La ley de inclusión financiera no agrega nada, dice derogas en tales artículos. Desapareció mucho de la ley de inclusión financiera, desapareció. No es esto que es una modificación, que sería un texto nuevo, pero el texto es anterior. La ley de inclusión financiera modificó, desapareció. Deróguense 8 o 10 artículos. Si la LUC es derogada por el referéndum, esos artículos que ya fueron derogados en forma expresa, ¿van a volver a tener vigencia? No. Diputado Luz, lo que no hay duda es que esta ley es eminentemente represiva. Usted dijo no pone nuevos delitos. Bueno, sería, porque al final no queda más que respirar. Pero pone. limitar las libertades anticipadas, las salidas transitorias, penar la fuga, que hasta ahora era considerada una condición inherente al ser humano, buscar la libertad, no redimir pena por estudio y trabajo, o sea, aumentar algunas penas, sí, para narcotráfico, etcétera. Desde el año 96 que se aprobaron las leyes de seguridad ciudadana, lo único que venimos haciendo es aumentar penas e ir por la represión. ¿Cómo es posible que no se ensaye un camino distinto después de 35 años de fracaso? Bueno, en la pregunta está la respuesta.
los gobiernos que tuvimos en 35 años fracasaron. Con estas herramientas, con la misma herramienta. Con estas herramientas fracasaron. Entonces la pregunta es la siguiente. Cambiemos la herramienta. Cambiemos la herramienta. Cambiar las herramientas, ¿qué implica? Ir por el lado de, en lugar de enfatizar ahí, enfatizar en la rehabilitación, en la educación. Bueno, me sacó la respuesta de los labios. ¿Eso cuánto tiempo insume? Una generación. Pero mientras tanto siempre Y va a insumir una generación. Siempre vamos a estar esperando a la generación que viene para hacerlo. No, es que eso no se hace. Y mientras tanto, nosotros tenemos que encontrar un problema para la solución, la emergencia en seguridad que había. Entonces, no es que es una ley represiva, que es una ley esencialmente represiva. Lo que hace la norma es recoger una inquietud que nosotros entendemos que el cuerpo electoral transmitía. ¿Cuál es el mayor problema en aquel tiempo? Hoy claramente es otro. Entre otras cosas, gracias a la LUC, es otro. ¿Cuál era el problema? La inseguridad. Entonces, ese proceso que usted dice que yo comparto perfectamente, la rehabilitación, que además lo dice la Constitución, nunca se cumple, la reeducación, la posibilidad a la gente que no tuvo ni una posibilidad, darle la chance, porque el ser humano no cambia. El ser humano no cambia, cambian las circunstancias. Entonces, si usted le cambia la circunstancia a una persona, el ser humano cambia en virtud de la circunstancia. Entonces, eso es lo que tienen que hacer todos los gobiernos, los que pasaron, los que vendrán y este. ¿Cuál es la situación de la solución de emergencia que se encontró ahora para los temas de emergencia? Esto. Le voy a contar una anécdota en 30 segundos. Yo el otro día estaba en mi casa y estaba viendo que a una cuadra de mi casa venía un chiquirín de estos que vive en la calle y levanta levanta una poda del suelo. Yo vivo en la costa, nací en la costa. Y viene con esa poda y me ve parado ahí y me dice, vecino, ¿necesita leña? Eran 4 ramas, no servía de leña, pero le dije sí. Entonces tira las 4 ramas por el bordón y yo pongo la mano en el bolsillo y saco y digo, tengo 40 pesos, ¿qué era lo que tenía? Y dice, está bien. Le di los 40 pesos y se va. Y a los 5 o 6 metros vuelve. Y me dice, vecino, perdón, sí, ¿qué pasó? Me dio 60, dice. 3 billetes de 20. Ese joven a mí me dio una lección. Vivía prácticamente en la calle, pero tenía un concepto. Ahora, si a ese joven se le cambia la circunstancia, ese joven no va a estar en esa situación. Eso, este gobierno está en debe. Pues eso se lo digo con total honestidad. Y todo el sistema está en debe. Porque desde que existe el artículo de la Constitución que dice que las cárceles rehabilitarán, eso no se cumple. El sistema político ha fallado. Para eso se necesitan recursos, se necesitan instituciones, se necesita una disposición que no la hemos hecho. Entonces, como eso no se hace, y yo soy responsable, porque yo formo parte del sistema, que eso no se haga, ¿qué hacemos mientras tanto? Bueno, tratamos de proteger usted dice con cárceles, con más presos, es decir, con más presos porque claramente al disminuir los delitos, en mi interpretación, los delitos disminuyen por muchas razones. Una de ellas es que de pronto hay menos gente delinquiendo, y hay menos gente delinquiendo porque hay de pronto más gente detenida. Entonces es un tema que supera la LUC. Es un tema, yo diría, de una política de gobierno que no se ha aplicado. Diputada. 2 minutos tengo. Sí, solamente una cosa, yo sé que estoy violando las reglas. Me parece que la discusión de qué pasa después del 27 de marzo lo tiene que resolver la Corte Electoral. Es interesante. Así que es un problema de ellos. Sí, pero es una discusión importante. Déjalo para el final, si tenemos tiempo. En segundo lugar, creo que de ninguna manera yo comparto que la inquietud del cuerpo electoral, como dice el diputado Luz, estuvo centrada en el tema de la seguridad. El problema es que creo que muchísimos tenemos el convencimiento, y no tiene color político, que el incremento de penas no disminuye la criminalidad. Sino que lo que genera es generar más gente presa. Algunos de los delitos que hemos generado ha incrementado la cantidad de mujeres presas, de los delitos de la LUC, ¿verdad? Y en realidad
el comisionado en cárceles, yo hago mucha referencia a estas cosas por esto que compartimos la comisión y escuchamos las mismas cosas, ¿verdad? El doctor Petit nos insistió hasta el cansancio, el Instituto de Derecho Penal, es decir, nos insistió hasta el cansancio que no cayéramos en la tentación de pensar que el incremento de penas significa menos delito. Me gustó eso de la profesora de francés, ¿no? El doctor Petit. Bienvenida a la profesora de francés. Otra pausa y ya seguimos.